El terror no siempre vive en los lugares oscuros. A veces se esconde en lo que miras a diario, en un objeto, una voz o una historia que escuchas por curiosidad. Pero el miedo siempre encuentra la forma de quedarse contigo, incluso después de apagar la pantalla o después de escuchar las historias de horror. Mi nombre es Vicente Orozco y esta noche me encuentro con mi amigo Juan Carlos García. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Me encuentro entusiasmado por estar una vez más aquí con todos ustedes y también con mi amigo Alex, obviamente, por contar estas maravillosas historias de horror que tanto nos gustan, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por acompañarnos. Asimismo, como lo mencionas, nos encontramos también con nuestro buen amigo Alejandro Borja. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches amigos, pues igual emocionado por estas historias que traemos hoy para la gente, emocionado de estar con ustedes dos y justamente en este mes del terror que tanto nos gusta disfrutar amigos. Justo tú lo acabas de decir, Alex. Estamos atravesando el mes del terror, vamos a medio camino. Vamos a iniciar la noche con una historia de nuestro buen amigo Juan Carlos, a quien le cedemos el espacio. Muchas gracias, amigo. La siguiente historia me golpeó bastante fuerte y creo que ha sido el peor descubrimiento que he hecho en mi vida. Pero quiero compartirlo con ustedes para que sepan que, aterradores o no, algunos encuentros fantasmales no tienen como objetivo asustar ni intimidar a los vivos, sino que son un llamado de auxilio que debemos intentar escuchar. A veces los fantasmas claman por nuestra ayuda y en ocasiones podemos dársela. Soy del norte de México y trabajo como recolector de basura en un camión con otros 4 hombres. No es un trabajo que me guste, pero me da de comer a mí y a mi familia. A veces recogemos la basura de día y otras veces de madrugada. Todo depende de la ruta que vayamos a recorrer ese día. Una noche, a eso de la 1 de la mañana, llegamos al vertedero para descargar el camión. Yo estaba junto al camión fumándome un cigarro y escuché con claridad un lamento de una niña pequeña. Era como si llorara y para mí fue inconfundible el sonido, ya que tengo 2 hijas pequeñas. Intenté ubicarme en un lugar alto y miré alrededor para buscar a la pequeña. A la distancia, en medio de la oscuridad, logré distinguir una sombra caminando entre la basura. Le comenté esto al conductor del camión. Es un hombre mayor al que llamaré Luis. Él me dijo una triste realidad, y es que en el vertedero y cerca de él vive gente muy pobre, que buscan en la basura y seguro esa niña era parte de una familia. Yo acepté la respuesta, ya que aún era nuevo en el trabajo y supongo que estaba dispuesto a aceptar la respuesta más lógica posible. Aunque sí me había quedado una sensación extraña en el cuerpo, ya que a lo lejos no parecía una niña normal. Al día siguiente volvimos a recorrer una ruta nocturna y llegamos al vertedero un poco más tarde, a eso de las 2 de la mañana. Yo no me había olvidado del todo de este asunto, ya que sí me causó bastante conflicto. Y cuando volví a escuchar un lamento a la distancia, no pude evitar
el consejo que Luis me dejó. Hay que dejarlo pasar. Yo fui caminando directo hacia el lamento. Avancé con cuidado entre la basura y después de 1 o 2 minutos pude escuchar con claridad el lamento de la niña frente a mí, a no más de unos 10 metros. Una sombra apareció, un poco escondida detrás de una montaña de basura, y desapareció tras un pestañeo. Se me aceleró un poco el corazón, pero no tuve miedo. No del todo, al menos. Aquello era un fantasma o algo así. Y no sé cómo lo supe, pero sentí que quería comunicarme algo. A todas estas, yo no he descrito el entorno, porque supongo que todos pueden imaginarse cómo se ve y cómo huele un vertedero. Pero, sin embargo, en esta zona había un olor que era muchísimo más fuerte que el común. Mi imaginación ató los cabos sueltos y volví corriendo a donde estaba mi grupo. Esta vez hablé con Luis y le aseguré que no era una niña. Él supo de inmediato de qué le hablaba y me preguntó que cómo lo sabía. Después de contarle todo esto, aceptó acompañarme al lugar donde había visto a la pequeña y no tuvimos que buscar mucho entre la basura para encontrarla. Su cuerpo debió estar abandonado ahí solo unos cuantos días y por lo visto nadie se dio cuenta de él hasta que yo seguí sus lamentos. Llamamos a la policía de inmediato y les expliqué la situación, con algunos matices, por supuesto, ya que no podía decirles que el fantasma de una niña me había guiado hasta su cadáver. Aún puedo recordar la cara de sospecha del oficial que escuchó mi testimonio, como no creyéndose la coincidencia de que yo hubiese encontrado a esa pequeña. Pero al final ellos hicieron la investigación correspondiente y obviamente yo no tuve nada que ver. De igual forma, se mantuvieron en contacto conmigo como una persona de interés o algo así. Al final, gracias a esto descubrí que la pequeña había sido maltratada por sus padres, 2 malvivientes que vivían en la basura. Y cuando la pequeña sucumbió a los maltratos, no tuvieron mejor idea que abandonarla ahí. Ahora, su cuerpo está en el cementerio municipal. Y yo me encargo de mantenerla limpia y llevarle flores de vez en cuando. Espero que ahora sí esté en paz, ya que la vida no la trató bien, que al menos en la muerte encuentre descanso. Muchas gracias por compartir tu historia, Juan Carlos. Nosotros vamos a continuar la velada con una historia sacada de los rincones de Facebook, la cual dice así. El amanecer apenas lograba filtrarse entre las estructuras grises del nuevo complejo habitacional. En lo alto de la pendiente, donde el terreno se abría en una zanja profunda y húmeda, los obreros comenzaban su jornada. El aire olía a mezcla fresca, a hierro oxidado y a tierra removida hace demasiado tiempo. Las máquinas dormían todavía. Solo el viento arrastraba fragmentos de polvo que parecían flotar en cámara lenta sobre el vacío. El sitio de construcción se extendía como una herida abierta en el paisaje, los muros a medio levantar, los cimientos cubiertos con lonas sucias, las grúas inmóviles recortadas contra un cielo del color del cemento. Todo tenía un aire de espera. A esa hora temprana, la obra se sentía suspendida.
detenida en un punto intermedio entre lo que estaba por surgir y lo que ya había sido enterrado. En el fondo de la excavación, el suelo estaba cubierto por un barro espeso que atrapaba las botas hasta los tobillos. Los trabajadores se movían con lentitud, como si cada paso fuera una negociación con el terreno. Había un rumor sordo, proveniente del subsuelo, una vibración casi imperceptible que hacía temblar las varillas clavadas en la mezcla, como si la tierra respirara bajo ellas. Algunos lo atribuían al metro que pasaba a unos cuantos metros de profundidad, aunque nadie podía decir con certeza si realmente había vías allí abajo. Las horas avanzaron sin que el sol lograra despejar del todo la neblina. La luz se reflejaba en las láminas metálicas, lanzando destellos breves que parecían provenir de algo vivo. Los cascos amarillos se movían como luciérnagas sobre la superficie del gris. Cada movimiento acompañado por el hueco de herramientas golpeando contra piedra. Cerca del mediodía comenzaron las maniobras para vaciar la siguiente losa. El concreto descendía desde lo alto de un torrente espeso y lento, extendiéndose por el encofrado como una lengua de ceniza. Los obreros seguían su curso habitual, guiando el flujo con palas, alisando la superficie, pisando apenas las zonas seguras. Desde el borde de la excavación se escuchaba un zumbido bajo y constante, un sonido que parecía provenir de dentro de la mezcla, como si algo se agitara en su interior antes de solidificarse. Nadie lo notó al principio. Fue apenas un pequeño temblor, un leve hundimiento en la parte norte de la obra. Las vibraciones se propagaron como ondas sobre la superficie fresca del cemento. Luego, el ruido metálico. Un chirrido seco, largo, insoportable. Las estructuras de soporte comenzaron a gemir. El aire se llenó de polvo y de ese olor agrio que solo aparece cuando el metal se parte en dos. El colapso fue inmediato. Primero una sombra recorrió la zanja. Después, el suelo cedió bajo el peso de una de las mezcladoras. El concreto, todavía líquido, corrió como un río turbio, arrastrando todo a su paso. Gritos se perdieron en la confusión, pero pronto quedaron ahogados por el rugido de la caída. Cuando el polvo se asentó, una parte entera del terreno había desaparecido. Solo quedaban los cascos amarillos flotando sobre el lodo, y el ruido distante del concreto que aún goteaba sobre las vigas retorcidas. Durante horas, nadie se atrevió a descender. El terreno seguía temblando levemente, como si lo que había ocurrido no hubiera terminado del todo. Cuando al fin bajaron los rescatistas, el aire dentro del hoyo era denso, húmedo, casi irrespirable. Las linternas trazaban haces de luz sobre el polvo en suspensión, revelando fragmentos de cuerpos atrapados entre el acero y la piedra. La mezcla, aún tibia, había comenzado a endurecerse, sellando los huecos, atrapando todo lo que se movía. El informe oficial diría, días después, que se trató de una falla estructural, un error en la compactación del terreno. Pero quienes siguieron trabajando ahí hablaron de otra cosa. Decían que, por las noches, cuando el silencio cubría la obra y las máquinas estaban apagadas, se escuchaban golpes suaves provenientes del concreto fresco, golpes rítmicos, insistentes, como si alguien tocara desde dentro, tratando de salir. Con el paso de las semanas, el proyecto continuó. Las nuevas losas se vertieron sobre las anteriores, ocultando las marcas del desastre. El olor a humedad persistía, y algunos trabajadores aseguraban que el polvo se pegaba a la piel de una forma distinta en esa zona, más fría, más áspera. Una de las vigas de refuerzo había quedado torcida, formando una especie de arco que nadie quiso enderezar. Decían que cada vez que alguien intentaba cortarla, el equipo fallaba
o el generador se detenía sin motivo aparente. Los obreros trabajaban en silencio, evitando mirar hacia el fondo de la zanja. No había necesidad de hablar. Todos sentían que algo bajo sus pies seguía moviéndose. En las pausas, mientras bebían agua o encendían un cigarrillo, observaban cómo el viento levantaba pequeñas nubes de polvo que parecían seguir un patrón, una dirección invisible. Algunos aseguraban que el terreno respiraba, que las losas recién vaciadas temblaban durante unos segundos, como si algo empujara desde abajo. Al anochecer, las luces del andamio iluminaban un paisaje que parecía suspendido en el tiempo. Las sombras de los trabajadores se alargaban sobre los muros, deformadas por el parpadeo de los focos. Cada ruido se amplificaba: el chirrido de una polea, el golpe de una herramienta caída, el roce del viento entre las láminas y, a veces, en medio de ese conjunto de sonidos familiares, surgía algo distinto. Un crujido sordo, húmedo, como el de una burbuja de aire que escapa desde lo profundo de la masa endurecida. En la superficie, la obra avanzaba, los planos se completaban, las columnas crecían y los pisos se multiplicaban. Pero en las noches de guardia, los vigilantes aseguraban ver formas moviéndose en las zonas selladas, siluetas sin contorno preciso, como manchas más oscuras que la oscuridad misma, arrastrándose lentamente a lo largo de los muros interiores. El concreto, decían, no había terminado de fraguar. A veces parecía latir. Cuando al fin el edificio fue inaugurado, nadie mencionó el accidente. Bajo las capas de pintura, de cables y losas nuevas, el pasado quedó encerrado. Pero en el sótano, un nivel que nunca figuró en los planos originales, la humedad aún se filtra por las paredes. El agua resuma por las juntas del concreto, formando charcos donde flotan motas de polvo que giran sin detenerse, como si respiraran. Y cuando el silencio se instala por completo, puede oírse, bajo la superficie endurecida, un sonido débil, pero constante, el golpeteo de algo que todavía intenta salir, muy despacio, desde lo profundo. Para terminar con esta velada, nuestro buen amigo Alejandro nos traerá una última historia para esta noche. Amigo Alejandro, te dejamos el micrófono a tu disposición. Hay historias que parecen imposibles de creer, historias que cruzan esa delgada línea entre lo humano y lo monstruoso. Durante años, Ciudad Juárez ha sido escenario de tragedias que desafían toda lógica. Feminicidios, desapariciones y redes de trata que parecen surgir de la nada. Pero en septiembre de este año, la noticia sacudió incluso a los que creían haberlo visto todo. Mujer, conocida como la Diabla, ha sido detenida. Su nombre real, Marta Alicia Méndez. Las autoridades decían que encabezaba una red dedicada al tráfico de bebés y la extracción de órganos. Y aunque suene a la trama de una película de terror, lo que se descubrió en Ciudad Juárez fue muy, muy real. Todo comenzó con la desaparición de una joven de 20 años, Leslie, originaria de León, Guanajuato. Estaba embarazada de 7 meses. Había salido de su casa con la promesa de un empleo, uno que le dijeron le ayudaría a mantener a su bebé. Nunca volvió. Durante semanas, su familia la buscó sin descanso. Publicaron fotos, pidieron ayuda, pero las autoridades no tenían ninguna pista. Hasta que un día, en el fraccionamiento Portal del Roble, algunos vecinos reportaron un olor extraño
que salía de un terreno baldío. Cuando la policía excavó, encontraron una fosa clandestina. Dentro, el cuerpo de Leslie. Había sido sometida a una cesárea, no en un hospital, no por médicos, sino en condiciones clandestinas. Su bebé había desaparecido. Pocos días después, el milagro y el horror se mezclaron. El recién nacido fue encontrado con vida en una casa cercana, envuelto en cobijas, con heridas visibles, respirando con dificultad, pero respirando. Esa fue la pista que llevó a las autoridades a una mujer llamada Marta Alicia Méndez. Al principio se pensó que era una partera sin licencia, una mujer que quizás realizaba partos clandestinos por dinero, pero lo que encontraron después fue mucho más oscuro. Según las investigaciones y la colaboración de agencias estadounidenses como el FBI y la CBP, la Diabla no trabajaba sola. Formaba parte de una red transnacional presuntamente vinculada a un cártel de Jalisco. Su modus operandi era escalofriante. Buscaban mujeres embarazadas en situación vulnerable, les ofrecían el apoyo, vivienda, empleo y luego las desaparecían. En casas seguras, alejadas de la ciudad, se realizaban cesáreas clandestinas. Los bebés eran vendidos, algunos incluso cruzaban la frontera con documentos falsos. Las madres, en la mayoría de los casos, no sobrevivían. Uno de los informes más inquietantes vino de Estados Unidos. El Centro Nacional de Contraterrorismo aseguró que la red de la Diabla podría estar involucrada no solo en el tráfico de menores, sino también en extracción de órganos. No hay cifras oficiales, solo indicios y testimonios que nadie ha querido repetir frente a una cámara. Cuando finalmente la arrestaron el 24 de septiembre del 2025, la Diabla parecía tranquila, fría, casi indiferente. Fue encontrada en un domicilio de Ciudad Juárez, sin armas, sin resistencia. Su mirada, según los agentes, era vacía, como si supiera que la pesadilla que había construido finalmente la alcanzaba. Fue vinculada a proceso por feminicidio agravado y tentativa de homicidio en el caso del bebé que sobrevivió. Está en prisión preventiva mientras las investigaciones siguen su curso. Pero más allá del caso judicial, hay algo que sigue flotando en el aire. Durante años, Juárez ha sido un punto ciego, un territorio donde la vida y la muerte se confunden, donde las historias se apagan antes de que alguien las escuche. Y este caso, el de la Diabla, reavivó una pregunta que muchos prefieren no hacer. ¿Cuántas mujeres desaparecidas esconden una historia parecida? La Fiscalía de Chihuahua dice que fue un caso aislado. Estados Unidos asegura que es solo la punta del iceberg. Y mientras ambos países discuten, las familias siguen buscando a sus hijas en el desierto. Dicen que el mal adopta muchas formas. A veces tiene un rostro desconocido entre la multitud y a veces el de una mujer que promete ayuda, pero ofrece la muerte. Esa fue Marta Alicia Méndez, la Diabla de Ciudad Juárez, y aunque hoy está tras las rejas, las preguntas siguen abiertas, porque en esta historia, como en tantas otras en México, la justicia llega tarde y el miedo nunca se va del todo. Muchas gracias por esa historia. Con esta historia llegamos al final de esta velada. Pero no queremos irnos sin antes enviarles saludos a esas personas que permiten que este proyecto siga en pie. Vamos a iniciar precisamente contigo, Alex. ¿Tienes alguien a quien desees mandarle saludos?
Amigo, pues como de siempre, todas las semanas a las personas que nos están siguiendo cada jueves en los episodios, con los shorts, a quienes se toman ese momentito de su tiempo para escucharnos, muchísimas gracias. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo y de verdad no tengo palabras para agradecerles el que poco a poco nos vayan ayudando a crecer este canal. Y también, como todas las semanas, saludar a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanas, que también no se pierden los episodios de las historias de horror. Muchas gracias, Alex. Como bien lo dices, saludo a mamá, a tu hermana que siempre están escuchándonos. Tú, mi buen amigo Juan Carlos, ¿alguien a quien desees enviarle saludos antes de terminar el programa? Claro, amigo. Quisiera saludar y agradecer a todas las personas que todos los días jueves se toman el tiempo de conectarse para escuchar nuestros videos y nuestras historias que tanto nos complace contarles. Muchas gracias a todos. Espero que cuando vayan a dormir esta noche recuerden las historias que escucharon aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. De mi parte, solamente recordarles que tenemos nuestras redes sociales en las cuales pueden seguirnos y en las que compartimos más contenido. Tenemos shorts todos los fines de semana y videos sobre creepypastas todos los martes. Si el contenido les gusta, los invitamos a que se suscriban, a que den like o a que pongan un comentario en lo que se pueda mejorar, ya sea la calidad del audio. De la calidad del video no prometo mucho, ya que no se cuenta con mucho tiempo para realizar la edición, porque como lo hemos dicho antes, hacemos esto porque nos encanta el horror en todas sus formas. Y para finalizar, pues me gustaría muchísimo agradecerle a mi esposa, a mis hermanos, a mi mamá, a mi tío, que siempre nos acompañan semana a semana. Y también a todas las personas que se han suscribido a este proyecto, a las que nos están siguiendo en las diferentes redes sociales, sobre todo en TikTok, donde estamos recibiendo mucha aceptación y apoyo de estas personas que son amantes del horror. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos impulsan a seguir haciendo esto semana a semana. Y sin más, si han llegado hasta aquí, comenten, me gusta el miedo. Nosotros esperamos que estas historias no les roben el sueño esta noche. Les recuerdo que tenemos una cita el siguiente jueves a las 8 de la noche. Y recuerden andar con cuidado, no sea que se conviertan en el siguiente protagonista de las historias de horror.